Acá, ahí está, ¿no? Sí, ahí está. Sí, perfecto. Bueno, nervioso andaba. Cuando veía que no entraba a la reunión, digo, me metí mal al link, algo toqué. No. No. A Bueno, medida que pasa el presentate tiempo, brevemente y hablando y arrancá. estirando, ¿viste? Entonces, Sí, sí, ni hablar. Lo que debe ser para ustedes que tienen todavía como 4 o 5 personas más. No, nos tomamos 2 minutos para hacer un Claro, comentario cierre. colectivo de la exposición anterior y por ahí ya estabas en la sala de espera del Meet y bueno, te pedimos disculpas de que te hayamos generado ansiedad, pero bueno, estamos pidiéndole a los participantes que se tomen 1 o 2 minutos para sintetizarnos cómo se quieren presentar y después arrancar con el tema. Si te parece, dale. Perfecto. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Malbueni Constantino. Para mí es más fácil decir Juan, más corto. Soy técnico en diseño gráfico y comunicación visual, licenciado en diseño y comunicación visual y ahora el título máximo es especialista en diseño estratégico para la innovación. Y bueno, ya ahora la semana que viene arranco una maestría, así que dentro de poquito cambiará el título a maestrando. Bueno, cuando quieras arrancar. Perfecto, ahí pongo, esperen que para compartir pantalla esto es... Esto. Me comparto así. Díganme si me ven, porque yo ahora los dejo de ver. Sí. Perfecto. Bueno. Perfecto. Y se me escucha bien también, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, entonces para arrancar este concurso de docente titular de la cátedra Morfología 1 y Morfología 2 de la carrera de licenciatura en diseño gráfico, me parece pertinente, primero, poder ubicar el tema seleccionado para el concurso, que son los sistemas complejos en el proceso proyectual, la correspondencia entre proceso y resultado, lo analógico y lo digital. El tema se enmarca dentro de lo que son los contenidos mínimos de Morfología 2, que está enmarcada a su vez en el ciclo medio. El ciclo medio, según el programa de estudios, plantea una etapa de cierre para con los contenidos técnicos, para después luego avanzar hacia el ciclo avanzado. Morfología 2 es correlativa a Morfología 1, que a su vez está en el ciclo inicial. El ciclo inicial es solo el primer año. Es decir, quienes lleguen a Morfología 2 para dar sistemas complejos ya deberían de haber transitado Morfología 1. Este ciclo medio dura 2 años, segundo y tercero, pero Morfología, como está ubicada en segundo, estarían recién encontrándose con este ciclo medio. Entonces, para arrancar este tema en sí, en la cátedra, primero ya deberían de haber visto lo que es la problematización de la forma en diseño gráfico, que no debe ser qué es un punto, qué es una línea, qué es un plano, sino de qué formas puedo dar respuestas morfológicas y materiales a un determinado problema comunicativo en un contexto dado. Y acá hago tanto énfasis en las S, en la cuestión plural, porque entiendo que en el diseño no debe ser un punto de llegada de la respuesta, sino el proceso es lo que vale, y buscar múltiples posibilidades para luego llegar a la mejor en torno al problema comunicativo. Es decir, es necesario conocer, indagar y estudiar los componentes del lenguaje visual, como así también sus significaciones, todo lo que planteé en el programa de estudio en torno al plan para Morfología 1, es decir, ya se debería haber atravesado esto y seguir problematizándolo y complejizándolo ahora en Morfología 2. Esto enmarcado en lo que es el proyecto de diseño gráfico. Para hablar del proyecto de diseño gráfico, traigo a María Ledesma y a Cecilia Maceo, dos doctoras en diseño, donde Ledesma plantea que la dupla de diseño y proyecto se conforma desde el Renacimiento en adelante como un modo de pensar, planificar y concretar el conjunto de objetos materiales relacionados con los modos culturales de habitar, mientras que Maceo plantea que el diseño gráfico inscripto en el campo de las disciplinas proyectuales implica pensar en una práctica reflexiva, analítica, decisional y propositiva. Ambas plantean 3 instancias que son el pensar de Ledesma, lo podemos correlacionar con procesos analíticos de Maceo, el planificar con decisionales y concretar con propositivos. Y le sumo lo que en diseño estratégico llamamos la convergencia y la divergencia, el doble rombo, el doble diamante, que empieza desde un desafío y partimos hacia el descubrir, luego vamos a definir, donde redefinimos justamente el desafío, es decir, con el diario el lunes ya vemos
el desafío con otros ojos y empezamos a desarrollar para luego llegar a la entrega de un final. Es decir, en los tres casos, tanto Maceo, Ledesma como el diseño estratégico plantean las primeras dos instancias en la palabra y la tercera en la imagen. Es decir, el proyecto de diseño gráfico inicia en la palabra y termina necesariamente en la imagen, que es el lugar de acción del diseño gráfico. Para hablar de esto ya enmarcado el proyecto, ahora sí vamos a hablar de los sistemas, que Maceo va a definirlos como sistemas simples o sistemas complejos, hace esta salvedad, que a su vez lo retoma de Morin, que a su vez lo retoma de Bertalanffy. En esta distinción de sistemas simples y sistemas complejos, Maceo propone que los simples son los que tienen poca variación entre sus elementos y los elementos interactuantes son limitados. Ahora, queda definir también qué es un sistema. Un sistema es un complejo de elementos interactuantes. Entonces, este sistema simple o cerrado, podría ser, por ejemplo, el que les propongo en esta presentación visual, que es en su mayoría tipográfico, tiene un uso del campo bastante limpio y solo un color, y el negro si lo tomamos como un color también si quieren. Para mí en diseño gráfico es una tinta o una desaturación, un valor. Entonces, bueno, es un sistema bastante cerrado. De hecho, si yo quisiera utilizarlo para algo más, posiblemente tendría que reverlo o abrirlo o ampliarlo. Mientras que los sistemas complejos los va a definir como aquellos que permiten incorporar nuevos elementos, que están abiertos para con su entorno, están compuestos por una diversa cantidad de recursos. En esto que están abiertos hacia el entorno en diseño gráfico, puede significar que en el problema comunicacional que se está resolviendo haya habido un cambio en la propuesta de negocio, haya incorporado un nuevo público objetivo, se hayan cambiado los objetivos de comunicación. Es decir, el sistema tiene que ser permeable a los cambios y a su vez permitir incorporar cosas nuevas. Estos elementos que van a interactuar se van a ir interactuando justamente en subsistemas. Todo este sistema va a tender hacia la entropía, que es hacia el desorden. Entonces, estos elementos van a tener que accionar entre constantes y variables, que las constantes y variables para un sistema es los elementos que van a mantenerse justamente constantes y cuántos van a variar. En tanto varían, hay que ver cuánto se puede tensionar esta tipología, por tipología me refiero al sistema, cuánto puede tensionarse este sistema para seguir perteneciendo al sistema y no pasar a ser otro. Pero todo es puertas adentro del mismo sistema en torno a su problema comunicacional. Habiendo ya planteado la premisa de los elementos, sí, ahora vamos a definir los elementos de un sistema morfológico y gráfico. Este sistema que vamos a plantear viene un posicionamiento y una estrategia. Todo parte de ahí, del problema comunicacional a resolver. Uno tiene que plantearse cómo salir en torno a eso. Entonces, van a aparecer las tipografías, no solo la tipografía como una familia tipográfica normada, sino además como un metágrafo, lo que Mabel López llama la tipografía como imagen. Es decir, de qué forma la tipografía va a accionar como un elemento discursivo más. El color, que para nosotros no va a ser un fenómeno físico, sino que va a adquirir carga histórica, cultural, social, política, regional. Las imágenes, y por imágenes vamos a hacer referencia, ya sean figurativas, abstractas o fotográficas, y las vamos a tomar como que, ¿qué van a decir estas imágenes en torno al sistema? Es decir, van a asemejarse, se van a alejar. ¿Qué va a implicar la incorporación de imágenes? La composición, y por composición hablamos del uso del campo, cómo este campo va a estar interaccionado por los elementos, va a ser vacío, va a ser lleno, va a variar, va a haber tensión en el campo, y de esto de la mano vienen los lenguajes. El lenguaje en sí mismo nos va a plantear un clima visual a trabajar. Por último, dentro de este esquema están las tipologías, que decido incluirla como un elemento morfológico y gráfico, porque entiendo que a la hora de presentarnos una tipología, ella se nos presenta con una carga cultural. Es decir, no es lo mismo cómo yo leo una señalética a cómo leo un diario, a cómo leo un afiche. Cada uno, por nuestro recorrido histórico, cultural y social, tiene una carga distinta. Entonces, quien esté armando el sistema tiene que tenerlo en noción para ver qué tipologías elegir.
Y también deseo agregar la voz, porque me parece fundamental, que si bien la voz no se ve como tal, sino que aparece manifestada en palabras que dan forma a partir de la tipografía, el tono de la voz va a condicionar todo el sistema. Habiendo abierto ya este panorama en torno a los elementos, queda ver si van a ser analógicos o digitales. En esto hay cosas que se van a perder y cosas que se van a ganar. En lo analógico tenemos los 5 sentidos para valernos, mientras que en la digitalidad solo nos podemos valer desde la visión, como sentido primario. Hay otras formas de llegar, pero bueno, entendiendo que la visión es donde más gana la digitalidad. Lo que se pierde en el analógico es el tacto, la cuestión áptica es el olfato, es el gusto y el tacto. Es decir, en el ejemplo de esto que estamos viendo a la izquierda, hay hojas de un papel de dibujo rugoso que se las selló con cartón corrugado con una pintura magenta. Si yo quisiera podría chupar esa témpera y tendría información. Ahora, cuando yo lo paso a la digitalidad, pierdo toda esa información, pero gano por otro lado, gano desde los recursos gráficos del lenguaje visual y de los recursos que tengo para generar sentido. Puedo repetir los elementos, puedo cambiarle el color, las dimensiones, puedo corregir lo que pudo haber sido una falla, e incluso puedo incorporar nuevos elementos digitales, siempre y cuando los pueda seguir tratando dentro del sistema, como por ejemplo lo que estamos viendo, hay fotos, y las fotos se las trata con un pincel digital para que parezca con textura. Es decir, en esta pérdida y ganancia en el sistema es inevitable, pero a su vez tiene que ser siempre para ganancia de lo digital, porque si hay pérdida y pérdida, la verdad no es negocio. Por eso me parece importante acá empezar a hablar para contextualizar un poco del taller y las personas. Fui el año pasado JTP de Morfología 1, de Medios Expresivos, de taller de diseño gráfico, y también fui adscripto en la Escuela Provincial de Artes Visuales del taller de diseño gráfico. Y lo que pude ver es que quienes llegan a la cátedra manejan mucha ansiedad para llegar a los resultados, sin pasar por lo que el diseño demanda, que es justamente estas instancias de investigación y prueba. Entonces, me parece fundamental el lugar del taller y hacer un parate con las personas para que puedan tomar esa distancia con el resultado y enamorarse del proceso. Lo que estamos viendo son 2 trabajos de alumnas del año pasado, donde uno fue resuelto con cartulinas y pochoclo, con un celular iPhone, sacaron la foto y lo terminaron de trabajar en Photoshop, y el otro fue resuelto con hojas blancas A4, pintura acrílica negra y un pincel o 2, no me acuerdo la verdad, pero creo que es indistinto. Las alumnas cuando vieron todo esto quedaron maravilladas de haber logrado resultados sin manejar la computadora. Y es muy importante hacer ese hincapié en los talleres de que la computadora no nos va a dar nada que no sepamos resolver a mano. Posiblemente una inteligencia artificial hoy en día sepa darnos ciertas cosas, pero a fin de cuentas es una herramienta más y si no sabemos usarla no vamos a llegar a eso. Acá me voy a meter en el terreno ya de como si fuera una clase y vamos a empezar a analizar un poco estos sistemas que aparezcan acá. Yo les preguntaría si ustedes fueran mis alumnos, entiendo que no me van a responder, pero bueno, yo les preguntaría a ustedes, ¿son 1, son 2, son 3, 4? ¿Cuántos sistemas hay acá? Entiendo que me responderían que hay 2, sobre todo porque hay un espacio blanco virtual en el medio que los separa, que ya habla de una lejanía, sobre todo porque puertas adentro de estos sistemas hay constantes y variables, que es lo que vimos antes, que empiezan a verse y empiezan a actuar como sistema. Si empezamos a tratar de reconocer estas cosas, vamos a ver que hay colores que se repiten, hay cierto tratado de la imagen, una cierta ocupación del campo, hay tipologías que están hablando. Por ejemplo, en el de la derecha, en el que es rosa, en su mayoría rosa, yo no sé qué idioma tiene y me pareció interesante traer este ejemplo porque acá se puede ver cómo las formas son necesarias estudiarlas como un todo para el resultado final, y no solo que la palabra y la tipografía van a accionar, sino que las formas enteras me van a generar un mensaje. Por lo que yo veo, a mí me da de que me están queriendo vender algo, posiblemente una billutería, que hay alguien que lo hace. Mientras que en el de la izquierda no me vende como tal, sino que siento que me quiere persuadir, que me quiere invitar, me quiere generar una intriga. Si alguno de los dos no está queriendo dar eso, habría que rever la estrategia o cómo yo comprendo, es decir, mi bagaje cultural.
pero a primeros rasgos parecería esto. En torno a las constantes, en el de la izquierda podemos ver mucha presencia del celeste, ese cian, si se quiere, mucho blanco amarillento que da un cierto carácter histórico, porque el color, bueno, lo tenemos arraigado desde la cultura y desde lo que lo conocemos. Si abrimos un libro viejo, las hojas antes por su composición se iban poniendo amarillentas, y acá trata de emular eso, sobre todo con esta textura emulada que se ve. Las tipografías tienen unos ciertos remates que remiten a ciertas épocas históricas. Lo mismo pasa del lado izquierdo, donde aparecen tipografías de palo seco que parecerían que no tienen una carga. En realidad sí tienen, pero bueno, no tienen la marca del escriba. Es decir, los remates no aparecerían con el método incisivo que se utilizaron. Y así se podría ir indagando a lo largo de todo el taller en torno a los recursos y empezar a también profundizar estos recursos, cómo se trata la imagen, qué tipo de imagen. Por ejemplo, la que se ve al lado izquierdo, que parece una figura humana masculina, no se le ve en principio la cara. Mientras que a la izquierda, la figura que parecería femenina, abajo de todo, a la derecha, sí se le ve la cara. Y si no aparece la cara, genera un posicionamiento completamente distinto. Ya ahí estamos hablando de una retórica de la imagen, otro contenido de segundo. Después, como también empiezan a aparecer trazos que parecerían de pincel, mientras que a la izquierda, mientras que a la derecha aparecen trazos prolijos. Todo esto va a generar sentido y va a empezar a abrir este universo discursivo en torno al sistema como tal. Y todo, insisto, deviene de una estrategia y de un posicionamiento, que es innegable y es imposible hacer diseño sin eso. Ahora sí, para no extenderme mucho, voy a pasar a hablar de cómo propongo desarrollar mi actividad docente. Son 4 pilares o puntos. El primero viene de la mano de Ezio Mancini en Cuando Todos Diseñan, donde plantea que existe el diseño experto y el diseño difuso. Creo que quienes lleguen a la cátedra van a tener un conocimiento de diseño difuso, que lo que él plantea es un pensamiento de diseño buscando ciertos resultados sin manejar los medios o las herramientas óptimas, mientras que el equipo docente tiene ese diseño experto, es decir, que tiene un conocimiento en torno a la materia de estudio que permite poder resolverlo de la forma adecuada, entre muchas comillas, óptimas, académicamente hablando. Entonces la idea sería poder acompañar a quienes cursen para que lleguen a este estadio de diseño experto. Equipo de conocimiento potenciado. En mi experiencia lo que he visto es que hay gente en los equipos de cátedra muy capacitada, muy capaz y con mucho recorrido que no siento que se le dé el lugar necesario, y para mí en la universidad donde se tiene que generar conocimiento y derribar los mitos, y si tenemos la gente hay que aprovecharla siempre y cuando la gente quiera, claramente, y darle espacio para que proponga temas, para que dé charlas, para que proponga ejercicios, que si bien entiendo que es parte del desarrollo de un taller, veo que, o siento que no se hace. Taller lo propongo como experimental, pero no sé si es la palabra, por eso lo pongo entre comillas. Como dije anteriormente, siento que el taller tiene que ser un lugar para salir de lo convencional, para salir de lo que ya conocemos, empezar a trabajar otras dimensiones, otras pedagogías, otras formas de llegar a las resoluciones, como esto de los pochoclos, que en otro momento estas alumnas no se hubieran ni planteado. Y por último, diseño y economía. Particularmente me interesa mucho estudiar la economía dentro del diseño. Y por economía me refiero a cómo se manejan las cadenas de valor, las cadenas de suministros, ver en qué lugar está posicionado el diseño en torno a la economía, porque hoy vivimos en un mercado globalizado, en un mercado neoliberal, que justamente el diseño es una de sus principales herramientas, porque cuando el mercado tiene que llegar a todas las puntas del mundo, tiene que valerse justamente de lo visual, que es lo que todos sabemos, para llegar. Porque como vimos anteriormente, el lenguaje en sí mismo no niega poder pasar un mensaje. Entonces, bueno, el diseño está inmerso, y el gráfico propiamente dicho, en un lugar estratégico que no es reconocido, y me parece pertinente que quienes lleguen a la cátedra también poder empezar a dilucidar esas cosas. Por último, ya para ir cerrando, mi articulación del rol docente de profesor titular lo tomo de una cita de Guy Julier, que cita Freiling, que dice: el mejor diseño es el producido por la facultad de la cabeza, el corazón y las manos, que a su vez viene de Ruskin, que dice: el arte bello es aquel en que la mano, la cabeza y el corazón marchan juntos, es decir, la razón, las pasiones y el oficio van de la mano para hacer el buen diseño, y para mí eso es innegable y queda en evidencia en una cátedra taller.
el diseño para mí debe ser participativo, lúdico, para las personas y generar emociones. Entiendo que, por ejemplo, si hay que diseñar una planilla, posiblemente no sea lúdica, pero tiene que ser participativo, teniendo en cuenta al otro, a quien va destinado. Tiene que ser para personas. Si no sirve para personas, no es diseño. Y es algo que vemos en diseño, que estudiamos a los grandes diseñadores, que muchas veces sus productos no llegan a la masividad. Y por último, generar emociones. Siento que si el diseño no genera emociones, ya sea de amor u odio, hay algo que le está faltando a ese diseño. Y viene un poco de la mano esto de que la universidad y el diseño para mí deben ser más allá de las aulas. Esto que tiene que ser para las personas, tiene que insertarse en su comunidad. Propiamente el diseño para mí es una forma de creencia donde nuclea el pasado, el presente y el futuro de una comunidad y sirve para generar transmisión y lazos. Y eso es también lo que me interesa en la cátedra, poder trazar como correas de saberes donde vayan y vengan en conjunto con los alumnos y el equipo y la comunidad y salir de lo que es el aula, porque el diseño no vive en un aula. Y ya así lo último, mi motivación docente como de postulante, es que en morfología los trabajos que estamos viendo son trabajos míos y hechos en grupo con compañeros cuando estudiaba hace unos 5 o 6 años, donde encontré en morfología el lugar para salir de lo convencional, de la hoja 4, de la hoja 3, y empezar a moverme por el espacio y generar emociones y cosas que el profesor no se esperaba. Me gustaba mucho desafiar al profesor y que me diga, estás haciéndolo mal. Y yo le digo, no, si estoy cumpliendo la consigna. Entonces a mí me gusta mucho tensionar en ese sentido y salir de lo que se prevé. Por eso al costado pongo un poco lo que sería mi recorrido académico, que es técnico en diseño gráfico y comunicación visual, licenciado en diseño de comunicación visual y especialista en diseño estratégico para la innovación. Es decir, siempre la palabra diseño estuvo ahí y me interesó entender el diseño. Y después vemos la bajada que le hacemos en torno a si es comunicación, a si es gráfico o a si es estratégico. Por último, hoy en día me encuentro haciendo en mi vida personal, tengo un Instagram donde subo contenido en redes sobre diseño, modas y negocio, también subo en LinkedIn y en TikTok, y hablo de libros y teoría de diseño, de modas, tendencias, porque también entiendo, me gusta particularmente mucho lo que es la vestimenta, entonces me interesa el rol social e histórico que tiene y cómo influye. Y bueno, voy a empezar una maestría en humanidades aumentadas para combinar lo que son ciencias sociales y humanidades con la realidad aumentada, es decir, con estas nuevas tecnologías, y llevar al diseño hacia ese lado, porque bueno, el diseño toma de las humanidades toda su teoría. Y hasta acá llega mi presentación. Gracias. Bueno, muy bien, muy interesante. Bien, Juan. Felicitaciones. Te podría recomendar la maestría de Lógica y Técnica de la Forma en la UBA. Averigüé. Pero cuando averigüé no estaba. O sea, no estaba la cohorte abierta. Y después me anoté la otra. Ah, Sí. Ya mandé mail a todas las universidades de Argentina. Todo lo que sea a distancia, porque acá en Rosario no tenemos. claro. Eso lo deben saber. Bueno, a mí me pareció muy interesante tu planteo como contagiador de una cierta energía de entrar en los dilemas de la morfología, ¿no? Y entonces un poco quería, en base a todo tu relato de cómo te apropiaste del tema, me gustaría, y de tu experiencia en los talleres, me gustaría que puedas contarnos cuál sería tu gran desafío en un taller de morfología, donde, por ejemplo, este dilema entre lo analógico y lo digital, ¿no? En la comunicación, sobre todo aparece eso. O sea, los diarios, mientras hablabas, pensaba en un diario que uno antes iba y compraba y leía y tenía unas páginas enormes. Ahora en realidad son links de las noticias por separado. Y cómo finalmente se modifica. O sea, ¿cómo valorás vos esa experiencia en la comunicación entre lo digital y lo analógico, la experiencia del siglo pasado, sin menospreciar? No, yo particularmente siento que el gran problema que tenemos hoy en los talleres es que no entra la cantidad de gente que tenemos de ingresantes. O sea, es el primer problema que hay. Tenemos una masividad, por suerte, masividad de gente que asiste a la universidad y se interesa por la carrera porque habla de una necesidad real de educación y de esta rama particular de la disciplina.
lo cual eso me pone contento y a la vez, bueno, genera un problema, no solo edilicio, sino, bueno, económico, recursos de gente, de movilidad. Rosario hoy está atravesando una cuestión de seguridad como hacía muchísimo, o por no decir nunca pasó. Entonces, bueno, ese es un gran problema. Pero particularmente en torno a lo digital y a lo analógico, creo que el desafío está en que quienes llegan hoy a las aulas son gente que ha nacido en su mayoría en un periodo donde ya existía la tecnología. Yo soy del 97, me crié como en ese pequeño cambio, sobre todo porque, bueno, en el 90 en Argentina, por ahí no todos tenían acceso a la digitalidad, pero ya a partir del 2000 empieza a ser innegable el cambio tecnológico en Argentina. Ni hablar desde las propuestas del Estado que hubo para que esto suceda. Pero bueno, el primer desafío en torno a lo analógico y lo digital, siento que es eso, hacer un parate a la ansiedad y a los resultados digitales. Hoy tenemos herramientas como Canva, inteligencia artificial, PixArt y un montón de tecnología, herramientas digitales en torno al celular o a la computadora que hace que todo sea muy fácil ahora. Lo fácil no es calidad muchas veces, o no resuelve los problemas que querríamos resolver de forma comunicativa. Entonces, bueno, ahí hay un gran punto. Y segundo, yo tengo una teoría particular que siento, y ya quedará algún momento para estudiarla, ¿no? Pero como teoría es que con el auge de la Internet en los fines del 80 y principios del 90, con los sitios web, donde empiezan las empresas a irse hacia los sitios web, aparecen los famosos bancos de imágenes que hacen que lleguen a todos lados, nos saturamos de los bancos de imágenes, y hoy en día el diseño está saliendo de eso, y las marcas, organizaciones, instituciones, llamémoslo, vamos a hacer un gran paraguas, empiezan a tender hacia una cuestión entre artesanía del diseño y lógicas manuales. Entonces se busca justamente a partir de la mixtura entre digital y analógico poder llegar a resultados que no se podrían simplemente con la computadora. Como ya lo nombré, nosotros en el taller lo hacíamos con celulares, con recortes, con elementos que estaban ahí, y si no estaban ahí se buscaba la forma de cómo llegar a eso. Es decir, para mí también es un poco conocer las herramientas, pero no hacer lo que las herramientas nos pidan, sino nosotros pedirle a las herramientas lo que nosotros necesitamos. Y si esa herramienta no nos está sirviendo, hay que buscar otra o construirla. Tampoco es tan fácil construir una herramienta, lo voy a reconocer, pero bueno, por lo menos mi posicionamiento como frente a este avance de la tecnología y tanta cuestión que parece digital y que todo hoy parecería que tiene que salir de internet y de la computadora. Y si no sale de internet de la computadora, parece que no existís. Espero haber respondido un poco. Sí. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta o pregunta, comentario. No, simplemente, por lo menos por mi parte, agradecerte tu presentación, que fue interesante. A medida que ibas desarrollándola, iban surgiendo preguntas, pero que después las ibas contestando vos mismo en tu presentación, así que creo que barriste casi todo y me pareció muy pertinente como complemento la pregunta que te hizo el profesor Abaca, y entonces, bueno, quedó respondida, así que por mí está bien. Genial. Bueno, no sé, otra pregunta que a mí me surge es breve, te pido una respuesta breve. ¿Cómo interfiere el tema de la posverdad en la comunicación y en la gráfica? En esto de las pantallas. Qué difícil, porque es un tema ya ético en torno a esto. De hecho, nosotros en el plan no hay una práctica que sea ética profesional como tal. Pero bueno, también voy a tratar de ser lo más imparcial porque soy juez y parte en este sentido, ¿no? Pero hoy en día estamos regidos justamente por esto que parece que es verdad y es una cosa que armó un equipo, lo armó alguien, y como empieza a circular en los medios, empieza a circular, sobre todo hoy en día que son más que medios de información o redes sociales, son de desinformación. Circula todo tan rápido y todos tenemos acceso a todo que parecería que hoy en día cualquier cosa que circule es verdad. Entonces, bueno, creo que acá como cátedra es interesante lo que planteás y poder hacer un análisis, no sé si la palabra es histórico, sino más discursivo en la parte de segundo, en torno a qué formas aparecen cuando aparece la posverdad. Y sobre esto también, bueno, viene un poco la mano de la gráfica líquida que después aparece en torno a cómo llenar
justamente la gráfica todo tipo de soporte. Pero bueno, un poco en torno a esto, a la ética y a la posverdad, siento que hay ciertas formas que el ojo se nos va entrenando a medida, bueno, que uno va entrando en esta disciplina. Por lo menos a mí entiendo que quienes no están tan adentrados les cuesta más, pero están ahí las cosas, y es que cuando aparecen estas fake news, esta posverdad, esto que parece una cosa y termina siendo otra, y no necesariamente hablo de una fake news, sino de cualquier cosa que te quieren vender gato por liebre, hay un hilo conductor del cual empezar a tirar y empezar a caer este castillo de arena que se forma en torno a la información. Pero bueno, me parece que es un tema muy, no sé si complejo, sí es complejo claramente, pero siento que se puede abordar de múltiples maneras, sobre todo en la parte de segundo año. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. En serio, gracias a usted por haberme tenido paciencia, porque estaba bastante nervioso, así que... No, bien. No se notó, ¿eh? Ah, la bueno, verdad ni se te notó, claro. muchas Bueno, gracias, bien. nos vemos. Bueno, gracias. Gracias.